Bienvenidos y bienvenidas a En Privado, un programa diseñado para contribuir a una mejor calidad de vida. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestros video oyentes. En esta tarde vamos a trabajar un tema que, aunque hemos tocado en otras ocasiones, vamos a profundizarlo con la presencia del doctor Rafael Montagut, médico psiquiatra, psicoterapeuta, psicoanalista. En este momento no nos ha llegado nuestro invitado, pero bueno, lo vamos a esperar unos minutos. Pero vamos a empezar a desarrollar este tema de la depresión. La depresión, algo más que tristeza. Está con nosotros, como todos los días, Juan Fernando Roncayo. Juan Fernando es periodista, es comunicador y es la persona que se relaciona con ustedes a través de las redes sociales. Así es, doctora. A nuestros seguidores un saludo muy especial. Recordarle que nos conectamos todos los días de 2 a 3 de la tarde en nuestro programa En Privado. ¿Cómo se conectan con nosotros? Se pueden unir por medio del perfil de Lucía Nader Asociados. También nos conectamos por las fanpage del Corrillo de Mao y Oye Cali. El día de hoy tenemos el tema de la depresión y, como decía la doctora, el doctor Montagut, que no demora en llegar, pues nos va a ayudar con el tema. Sí, señor. Mire, pero además, antes de entrar al tema de la depresión, queremos mandarles un saludo muy especial a los hombres vasectomizados. Hoy es el Día Mundial de la Vasectomía, pero también es el día para recordar que aquellos hombres que un día decidieron que la esterilización, en el caso de ellos, es mucho más sencilla que el de las mujeres, decidieron romper, digamos, con esa estigmatización que les hacía creer que si se esterilizaban, entonces iban a tener una cantidad de consecuencias en su desempeño sexual, y estos mitos se han derrotado. Digamos, la ciencia médica les ha convencido de que es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento quirúrgico y el objetivo básico es proteger contra los embarazos. La vasectomía, pues, es una cirugía, ya los médicos la han explicado muchas veces, muy sencilla, que realiza el médico incluso en un consultorio, en un hospital, en una clínica. Definitivamente esos pequeños conductos que están localizados en el escroto, que transportan el esperma, lo que hacen es que se cortan o se bloquean, y entonces, al impedir el paso de los espermatozoides, hace que los hombres puedan tener relaciones sexuales efectivas, totalmente efectivas, pero que sus espermatozoides, es decir, el líquido seminal no contiene espermatozoides y por lo tanto pues no va a dejar a una mujer en embarazo. Doctora, claro que tienen que tener un tiempito ahí de abstinencia, porque muchos espermatozoides puedan quedar en la parte del conducto. Ok, doctor, ¿esa cirugía es complicada? No, es sencillísima, parece que es una cirugía de unos pocos minutos, la recuperación es como de 2 o 3 días, hay una pequeña molestia, dicen los médicos urólogos, pero bueno, ellos mismos, un saludo muy especial al doctor Gabriel Manrique, quien nos recordó que hoy era el Día Mundial de la Vasectomía, y los hombres que piensan que no quieren tener hijos, que ya tienen los hijos suficientes o que no desean tener hijos, pues es importante que no le dejen su aspecto reproductivo solo a las mujeres, sino que ustedes también se pongan las pilas y ustedes sean los que deciden si quieren o no tener hijos. Pero bueno, ya llegó nuestro invitado en esta tarde de hoy, doctor Montagut. ¿Cómo me le va? Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les ha Ahí ido? estábamos, mientras usted llegaba, hablando de que hoy es el Día Mundial de la Vasectomía y que, digamos, es un procedimiento muy sencillo que muchos hombres decidieron hacérsela como una manera de decir: yo ya no quiero reproducirme más o no me quiero reproducir. Sí, definitivamente la planificación familiar ya dejó, afortunadamente, de ser un asunto que solamente se pone a manos de la mujer, ¿sí? Entonces, la frase pues que se escuchaba hace mucho tiempo era estoy embarazada. ¿Cómo así que te dejaste embarazar? Sí. No, pues que no, es como si la mujer fuera quien fecundara por sí sola, y resulta claro, que los hombres también tenemos responsabilidad pues en la reproducción y en la planificación familiar, y hay que ser conscientes de eso. La vasectomía pues es el método, digamos, irreversible, y es el hasta ahora más efectivo pues que se ha creado pues como método de planificación familiar. Pues hay que hacerlo, y obviamente pues no es fácil tomar la decisión, tiene algunas implicaciones psicológicas, sí, pero porque pues
Muchos temían, por ejemplo, que no volvieran a tener una erección o que su respuesta sexual no fuera igual, pero bueno, esos O que se mitos... afectan los niveles de testosterona, no, eso es completamente falso, pero desestructurar ese pensamiento pues sigue siendo complicado. Para eso están ustedes los psiquiatras. Sí, señora. Bueno, doctor, mire, sabemos que la depresión es una enfermedad clínica, que es algo más que sentirnos tristes, aburridos o agobiados. Y yo pienso que se dice que en este momento más o menos 19 millones de personas podrían estar, digamos, padeciendo una depresión severa entre personas jóvenes incluso y, bueno, adultos también relativamente jóvenes. Sí, tenemos que empezar definiendo depresión como una enfermedad, ¿sí? Como un estado que afecta el funcionamiento del individuo, ¿sí? Depresión no es tristeza, depresión no es sentirme mal, depresión no es sentirme aburrido. Depresión no es una tusa pasajera. Exactamente, exactamente. Y digamos que cada una de esas condiciones tiene, digamos, un diagnóstico, tiene unos criterios. Hay la falsa creencia, que pienso que lo hablaremos en otro momento, que es que depresión es igual a pepas, psiquiatra es igual a pepas, y resulta que no. O sea, hay unos estados depresivos o unos síntomas depresivos o unos estados de tristeza que, como usted lo dice, doctora, son pasajeros, tienen unos desencadenantes que son específicos y que uno como ser humano, como sujeto, los identifica plenamente, y que pues digamos que en la medida en que se vayan generando ciertos procesos terapéuticos, con apoyo, sin apoyo, como sea, van saliendo solitos. Pero la depresión como tal es una enfermedad que ya es una tristeza que afecta el funcionamiento del individuo. Sí. Eso es lo que hay que entender, y pienso que es el concepto clave. O sea, hay un síntoma que es el que se describe, que es la tristeza, y que esa tristeza afecta el funcionamiento del individuo. Sí, Eso hay que cuando tenerlo muy pasan, claro. por ejemplo, ¿cuántas determinadas semanas deben pasar para que una persona diga realmente ya superé este momento amargo, aburridor o harto, o yo estoy metido en una situación real que ya no pasa? Por ejemplo, no solamente me siento triste o vacío, sino que también empiezo a perderle gusto a mis actividades favoritas, empiezo a tener problemas de sueño, o no duermo mucho, bueno, cosas como esas. Digamos que ahí viene ya viene mi primera pelea personal pues con el DSM pues y con los criterios Diagnósticos. con los criterios diagnósticos, porque pues para hablar de un episodio depresivo se va a hablar de 2 semanas de síntomas, ¿sí? Pero pues es que esas 2 semanas de síntomas pues hay que vivirlas. Sí, es que una cosa son 30 segundos, uno aquí hablando con usted en un programa conversando delicioso, y otra cosa muy diferente, usted 30 segundos debajo del agua. Sí, claro. ¿Sí? Y además con la nariz tapada y la boca tapada. Exactamente, entonces, y con agua fría. Sí, claro. Entonces, son escenarios muy diferentes, y muchas veces uno ni siquiera espera que se cumpla este tiempo pues de 2 semanas, sino que a veces la misma intensidad de los síntomas del individuo, la misma afectación de su funcionalidad es la que lo obliga a uno a tomar ciertas medidas terapéuticas o no. Y eso aplica para muchos otros casos, por ejemplo, un duelo. Sí, claro. O sea, un duelo es esos síntomas depresivos o esa sensación de tristeza que se produce tras una pérdida, ¿sí? Y eso lo tenemos plenamente identificado. Y el libro dice claritico que no se debe utilizar medicamento, que lo que se debe hacer es un acompañamiento terapéutico, pero doctor, a veces los síntomas son tan intensos, que uno pues debe ayudarle un poquito al paciente, claro, con una empujadita farmacológica. Claro, doctor, mire, a propósito de eso, sabemos, por ejemplo, que hay situaciones que pueden desencadenar depresiones y depresiones muy fuertes. Digamos, hay depresiones que son como constitucionales, que dependen de la parte biológica, que dependen, sí, digamos, de las alteraciones químicas del cerebro, etc. Hay otras tristezas que son obvias. Si uno tiene una pérdida, el sentimiento es consonante con la pérdida. Es muy raro pues que una persona tenga una pérdida muy grande, ya sea amorosa o por muerte o lo que sea, y esté muerto de la risa y sintiéndose absolutamente alegre. Bueno, a no ser que se haya liberado de un verdugo, una verdugo. Pero lo que quiero decir con esto es que no necesariamente toda situación que nos acongoja se vuelve una depresión, pero sí es posible que esos factores precipitantes destapen una depresión. Exactamente, entonces hay ciertos factores de riesgo, hay ciertas situaciones. Con respecto a lo que usted dice, doctora, o sea, no desconocer hoy, en el año casi ya 2019, desconocer el elemento biológico que está asociado a las enfermedades mentales, o sea, yo pienso que ya casi que volvernos muchísimo tiempo pues en la historia pues de tanto neurológica como de las enfermedades como tal.
sí hay unos elementos biológicos que están implicados, pero siempre esos elementos biológicos, la primera respuesta es una respuesta emocional. Es eso que pronto usted lo hace ver como esa estructura que tenemos las personas, los seres humanos, que estamos formando esa estructura desde el mismísimo momento de la concepción, Sí. ¿sí? Cómo nos vamos generando una capacidad para adaptar a las situaciones que se nos vienen de todo tipo, de rabia, de angustia, de preocupación, de tristeza. Entonces esa barrera emocional es la primera, pero una vez esa barrera emocional no soporta o el estímulo o la situación estresante sobrepasa esa barrera emocional, pues digamos que ya la barrera química ya empieza pues como a afectarse también, y digamos que es cuando ya vienen como las otras alternativas terapéuticas, pues que terminan casi siempre pues en medicamento. En medicamentos, ¿no es cierto? Bueno, hay unas condiciones, por ejemplo, que es esa incapacidad de la gente de ser feliz, que sigue trabajando, hay personas que siguen en sus actividades aparentemente diarias, tienen un afecto relativamente plano, pero son esos seres humanos que son incapaces de sentir como grandes emociones, de gozarse la vida, digamos, a veces vivir como en una montaña rusa. Esos planos, podríamos hablar de una depresión, de que son personas deprimidas. Fíjese, eso es muy interesante, ese planteamiento, doctora, porque muchas veces este tipo de personas, muchas veces se afectan más los que están alrededor de ellos que ni siquiera las mismas personas. Sí, ya ¿Sí? se acostumbraron a estar así. Y pues digamos que debo hablar de lo que ocurre pues en nuestros consultorios, ¿sí? Ajá. Muchas veces dicen, no, doctor, pues es que a mí fue mi esposa la que me dijo que viniera porque ella dice que lleva 10 años viéndome aburrido, viendo triste, que yo no salgo, que a mí no me gusta nada, pero pues yo así estoy tranquilo, pero pues yo la veo que ella es la que está más preocupada que yo. Claro. Ese concepto se conoce como distimia, ¿sí? Que es, para ponerlo como de una forma más sencilla, más clara, como una tristeza crónica. Ojo, una tristeza crónica, no una depresión crónica. Ajá. Depresión, repito, es eso que afecta el funcionamiento del individuo, ¿no? Esta es una persona que se siente Como un triste. afecto plano. Sí, lo que pasa es que digamos que el plano lo utilizamos más cuando hay una modulación afectiva restringida. Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Aquí digamos que sí hay una tendencia como hacia la tristeza, pero es una tristeza con la que el individuo funciona. ¿Sí? Y él ya se acostumbró a estar así, él ya funciona así, él no Sí, tiene es ningún... como las personas que piensan que pueden comer todos los días arroz sin sal y no les molesta. Exactamente. Entonces, pero digamos, como usted lo describe, la persona se levanta a trabajar y... Ve, ¿te gusta ir al cine? Sí me gusta, pero pues igual como que si voy sí, si no voy no. Y como que te gusta hacer, no, pues como que cualquier cosa que haga me da lo mismo. Por ejemplo, por lo general son personas con bajo deseo sexual, son personas que sí tienen actividad sexual, pero es una actividad sexual como del débito, como de... Exactamente, entonces, pero eso no lo podemos catalogar o clasificar como una depresión. Es, pues, digamos, lo que técnicamente se conoce como una distimia, que es un ánimo triste, pero que no afecta la capacidad funcional del individuo. Sí, bueno, ¿eso por qué pasa? Son patrones, también Sí, en la química del cerebro, es más condicionamiento. Digamos que la química del cerebro, a ver, siempre actúa la química del cerebro, o sea, tenemos que tenerlo claro, siempre actúa la química del cerebro, pero digamos que ese es un fenómeno más estructural. Si es más estructural, pues con un modelo de crianza en el que pues posiblemente no hubo mucho disfrute, no hubo mucho goce, no hubo como la sensación de satisfacción de algo. Sí, es que hay familias que son absolutamente planas, yo he tenido pacientes que dicen, yo vine a conocer la celebración de un cumpleaños cuando me ennovié con una niña y fue la familia de ella la que me recibió con una torta y una comida especial. Yo nunca tuve regalos de Navidad y no tuve nada especial en mi vida. Yo veía que a mis amigos les regalaban cosas cuando ganaban el año, ¿no? Me decían, listo, bien, ganó el año, chévere, prepárese para el otro. Sí. Entonces como que no, le repito, o sea, no hubo como ese contagio del goce, del disfrute, y pues se acostumbran como a estar en ese estado. Sí, es que hay familias anedónicas y familias hedónicas, digamos exactamente, así. esa, digamos que ese es más, se puede escribir así como con un nivel hedónico bajo, ¿sí? Como un nivel de placer y de disfrute bajo. Bueno, hay una cosa... Que no necesariamente, repito, es anómalo, es la forma como funciona esa persona. Ahora, pues, digamos que lo que se llama la atención es que, bueno, pues
alguien debe encontrar para compaginar con eso. Sí, claro. Sí, bueno, para cada tiesto su arepaís en los países. Yo no lo quise decir, pero bueno, pero lo pensé. Sí. Hay otra situación, doctor, usted me dirá si puede ser un síntoma de depresión, que puede ser un caso contrario. Ejemplo, estas parejas que por una situación complicada se separaron, digamos, porque lo pilló siendo infiel o viceversa. Y hay esos cambios de ánimos tan de repente, entonces, por hacerse el fuerte o por hacerse la indiferente frente a la situación empiezan a salir. Entonces otra vez los amigos, las fiestas, todos esos cambios tan de repente después de salir primero de una tusa de esas o no salir, arrancar una tusa de esas, eso lo podemos clasificar como depresión. Es que mire, le repito, o sea, vamos, la primera frase con la que empezamos el programa. La depresión, la primera característica de la depresión es el ánimo triste, ¿sí? Y yo ante ese ánimo triste, consciente o inconscientemente, yo genero unas defensas, ¿sí? Y sí, eso que dicen, sí, yo entonces ahorita se me voy a enrumbar, y entonces el trago, y una que otra sustancia, y entonces andando con una, con otra, o andando con uno o con otro, como sea, eso lo llamamos defensas maníacas. ¿Sí? Que es como yo como la contraparte. Exactamente, entonces yo me voy a defender buscando la forma de estar lo más alegre posible. Lo más ¿sí? ocupada la cabeza. Sí, pero cuando usted coge a esa persona, cuando usted coge a ese sujeto con la cabeza fría y usted le vení, ¿cómo te sentís? No, pues más aburrido. Sí, me siento. ¿Sí? Y lo otro que digamos que se puede enganchar un poco con ese concepto es lo que llamamos depresión atípica, ¿sí? Que es un concepto también que pues a mí me costó un poco trabajo entenderlo, porque una depresión atípica a veces se comporta, y vamos a enredar un poquito más la pita, como los síntomas depresivos de una persona con trastorno bipolar. La depresión atípica está la tristeza, pero en apariencia pero exactamente, pero se expresa pues de una forma muy diferente, pues, y uno dice, bueno, aquí qué pasa, pero resulta que la depresión está allí. Claro, y eso le sucede a personas, por ejemplo, que siempre están dando la apariencia de alegres, de que bailan, de que les encanta la fiesta, que les encanta el traguito, ¿no? Y entonces es como el payaso, ¿no? Como Garrick, el que sufrió de depresión, el cómico, el más alegre. Bueno, pero hay algo que también acompaña la depresión, y es la irritabilidad. A veces las personas, uno de los síntomas es que en apariencia esa persona no está triste, dice haber superado, digamos, una pérdida o una situación, una determinada condición, pero cuando uno empieza a mirar cambios de comportamiento, como por ejemplo se muestran irritables, negativistas activos, una actitud hostil hacia las personas que lo rodean, oposicionistas, desafiantes, mejor dicho, llevan a todo el mundo al límite. Es inevitable pues traer los pacientes pues aquí al programa. Sí, claro. Sí, no, entonces, pues, como no les estamos dando ni nombre ni apellido, tenemos que traerlos. Nos damos esa licencia. Sí, señor. Entonces, cuando uno, digamos, confronta al paciente y uno le dice, mire, usted lo que tiene son síntomas de depresión, a veces se inquietan. Sí, ¿no? Y se disgustan porque dicen, es que yo no tengo depresión, yo lo que vengo aquí es porque tengo una rabia que no puedo manejar. Pero digamos que cómo funciona como el aparato consciente, el aparato inconsciente. Es que igual el estado depresivo es un estado de malestar interno, y la ecuación funciona así. Pues es que si usted no se siente bien como está, ¿usted cómo puede sentirse bien con los demás? ¿Qué es en últimas irritabilidad? Es como la incapacidad para tolerar lo que se le está pasando por el frente. ¿Sí? Entonces usted le traen el café, y el café, café frío. Sí, frío. Pues el café hace 15 días o hace un mes está exactamente igual, pero con ese malestar interno a usted el café no le sirve, y al día siguiente se lo traen caliente, y es que ahorita me quieren arrancar la lengua con él. Sí. Y es que sí, el problema no es el café, el problema no es el de la señora o el señor del tinto, no, el problema es ustedes, porque su estado de ánimo está decaído, y cualquier estímulo que se venga viene de la peor forma, y la reacción es demandante, oposicionista, desafiante, con rabia, con eso que llamamos irritabilidad. Exacto, y haciéndose, por ejemplo, la víctima, y entonces como pobrecito yo, pobrecita yo, y entonces todo el mundo es que es como si nadie entiende por lo que uno está pasando. Exacto. Entonces son personas, por ejemplo, que sienten que las están hipercriticando a toda hora, etcétera, etcétera. Pero
esas personas no caen en la cuenta de que ya no son las mismas y no lo quieren reconocer porque tenemos como las falsas valentías. Y algo pues, yo lo trabajo en psicoterapia, en consulta, y es esa falsa, esa falsa percepción que hablamos en otro programa de lo que es ser fuerte, de ser débil, que eso es una creación errática para entender esta situación. No hay personas fuertes ni débiles, o sea, ¿será que es que como yo soy fuerte entonces es mejor? No, o ser débil es mejor, no, en últimas, ser fuerte o ser débil yo lo traduzco como la capacidad adaptativa que tenga una persona para lo que se le presenta al frente. ¿Sí? Entonces, muchas veces se crea como esa sensación de falsa valentía, como usted lo dice, y es yo puedo con todo y es que a mí nada me va a pasar, y resulta que ese esfuerzo emocional por soportar esa situación es muy intenso, y eso llega un momento en el que, pues como cuando se está cargando algo que le pesa mucho, pues usted lo carga 1 metro y pudo, 2 metros y ya no pudo, pero ya el 5.º metro que lleva eso cargado, ya llega un momento en que a usted le dolió el hombro, la rodilla, la espalda, lo que sea. Aquí pasa exactamente lo mismo, o sea, llega un momento en el que el aparato emocional se sobrecarga y las personas terminan en últimas cayendo en unas crisis muy fuertes, muy severas. Muy severas. Además porque a veces estas personas que muestran esta irritabilidad, uno empieza a tener la sensación de que han venido cargando una vida de muchas frustraciones, ¿no es cierto? Entonces son las personas que tienen el discurso, a mí nunca nada me sale bien, a mí todo me sale mal. Y ese pensamiento negativo, pues obviamente también es un síntoma de depresión y no lo que provoca la depresión. Exactamente, los pensamientos negativos, los pensamientos catastróficos, ese pesimismo que ya casi que está enquistado pues en el aparato emocional del individuo, eso a veces se vuelve pues, llega un momento en el que estalla, y repito, o sea, y la frustración que genera esa, repito, falsa valentía, si yo siempre he sido una persona fuerte, yo siempre he aguantado con todo, no entiendo por qué ahora estoy así, qué me está pasando, es que yo no puedo creer que esta situación me hubiera llevado a esto, o no entiendo yo por qué resulta que, venga, es que aquí no es que haya mucho que explicar, o sea, no hay seres humanos, repito, ni fuertes ni débiles, sino pues más bien empecemos a mirar a ver qué es de pronto todo eso que usted viene cargando, empecemos a desestructurar que eso que usted llama fortaleza o que es eso que usted llama debilidad. Hablemos de usted hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años para entender un poco lo que está pasando con usted hoy y ahora. Doctor, ¿qué pasa por ejemplo con las personas que a esa depresión, a ese estado digamos anímico alterado que se caracteriza digamos por ver la vida en grises, ¿no? Se le añade, por ejemplo, la ansiedad, porque hay depresiones ansiosas y hay otras depresiones, digamos, como más pasivas, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que sí, digamos, como que antes los criterios diagnósticos eran muy específicos, ¿sí? Pero digamos, cada día vemos más que un paciente que se presente estrictamente con síntomas depresivos o con síntomas ansiosos o con síntomas psicóticos es muy complicado. Y digamos que esos 3 grupos de síntomas, los síntomas depresivos, los síntomas ansiosos y los síntomas psicóticos, a veces se van como mezclando, se va volviendo como algo que no es puro. Entonces uno se encuentra, la mayoría de los pacientes con síntomas depresivos los encuentra con síntomas ansiosos, ¿sí? La mayoría. La mayoría. Lo que pasa es que, repito, la ansiedad muchas veces se presenta de muchas formas, como esa sensación de preocupación constante, esa sensación de malestar constante, de eso que llaman no me hallo, eso que los pacientes, ya uno se conoce hasta como la forma de la mano, que llegan y ponen la mano así, se tocan aquí o aquí. Eso es angustia o síntomas de ansiedad, pero le repito, o sea, en el 90% de los pacientes con síntomas depresivos se presentan también con síntomas ansiosos. Lo que pasa es que uno, pues, digamos, uno pone como en el diagnóstico, en su impresión diagnóstica, lo que está pesando más en ese momento. Y sí, en muchos pacientes pues se presentan los síntomas depresivos, pero también siempre acompañado con síntomas ansiosos. Doctor, mire, últimamente he conocido varios casos de personas, por ejemplo, que están haciendo unos cuadros ansiosos exageradamente altos. Hombres, por ejemplo, antes se creía que la histeria de conversión era una cosa pues muy propia de las mujeres y no de los hombres, y hoy en día vemos hombres en los servicios de urgencia torcidos prácticamente por cuadros de ansiedad. Tenemos un mundo sobrecargado de estrés, estamos sometidos a grandes presiones. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? Porque uno piensa que la gente entre mayor confort tenga,
digamos, que más posibilidades tiene de gozar la vida, pero nos da la sensación de que la depresión ha ido aumentando, los cuadros ansiosos han ido aumentando. Bueno, esa pregunta tiene como A, B, C y D. Entonces, mire, primero, si uno ve las estadísticas, pues obviamente Sí, hay sí. más población en el mundo y el hecho de que haya más población en el mundo pues implica que vamos a diagnosticar más. Pero vemos que las tasas de depresión no han aumentado mucho. Sabemos que digamos como que con respecto a la población general, la tasa de depresión no ha aumentado mucho. Pero dicen que es la enfermedad del siglo XXI, o es que se está destapando así como, digamos, muchos salen del closet. Exactamente. Exacto. Muchos digamos que están saliendo del closet depresivo. Entonces, eso se puede estar generando, primero. Se me fue la paloma. ¿No? Lo de la parte de ansiedad. Entonces, bueno, De que entonces, se tuercen hombres viéndolos ahora con cuadros segundo, de el hecho, sí, usted hablaba estaba tratando de acordarme de esa frase, de eso que llamamos con mayor confort. Ajá, El hecho de que usted tenga mayor confort, usted quiere seguir disfrutando de ese confort. sí. Y el mundo corporativo es cada vez mucho más complicado. ¿Sí? Ya el mundo corporativo ya dejó de ser de personas, ya el mundo corporativo se volvió a ser máquinas de producir ganancias y producir dinero y de cumplir metas. Sí. ¿Sí? Llámese Juan Fernando, llámese Lucía, llámese Rafael, llámese como se llame, el que pongan allí, esta es la meta, si no la cumple, se fue. Se fue. Y repito, usted está en una zona de confort y usted no la quiere perder. Entonces usted, su zona de confort versus la meta que tiene aquí. Y eso llega un momento en el que emocionalmente el individuo se estalla. Claro. Se estalla. Hombres y mujeres. Y sí es cierto, o sea, cada vez más hombres consultan más por síntomas depresivos, muchos, repito, asociados a ese estrés laboral y muchos haciendo cuadros, como usted los describe, cuadros conversivos disociativos. Es que llegan a urgencias con síntomas físicos que no tienen ninguna explicación, entre comillas, ninguna explicación fisiológica, y que detrás de todo eso lo que se encuentran son síntomas depresivos, síntomas ansiosos secundarios a, digamos, condiciones, la mayoría de las veces laborales. Muchos resultan incluso en hospitalizaciones y tomando una gran cantidad de exámenes, buscando como que, pues, obviamente, eso es parte del protocolo, pues si una persona llega con una parálisis del cuerpo, Claro. pues, hombre, hay que mirar qué es lo que está pasando en el cerebro, entonces se hospitaliza, y la resonancia, y una cosa y que la otra, y desafortunadamente al final el trastorno conversivo es un diagnóstico de descarte. Entonces ya después de que todos los colegas han metido la mano y han investigado y no han encontrado nada, ¡pum!, llegan a psiquiatría y, hombre, lo que hay que es tratar de ver las cosas por este lado. Así es, doctora, quiero aprovechar a los que se conectan en este momento, darles un saludo muy especial. Estamos con el doctor Rafael Montagud y la doctora Lucía Nader hablando de depresión. Nos conectamos todos los días por el Corrillo de Mao y por Oye Cali. Estamos teniendo hoy un problema técnico por el perfil de Lucía Nader, pero no se preocupen que pasaremos el programa más adelante. Sí, pero ya lo suelo. No, todavía no, tuvimos una caída. Ajá. Igual sigue transmitiendo por los Claro, otros dos ok. perfiles. Bueno, muy bien. Doctor Montagud, a ver, muchas personas se están preguntando, ¿es esto lo que le está pasando a usted? ¿O esto es lo que me está pasando a mí? Entonces, esa es una pregunta que queremos hacerle a todos nuestros video oyentes. ¿Usted siente que algo de esto que estamos hablando le está pasando a usted? Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué es lo que deben hacer las personas? Porque es que desafortunadamente, y yo lo digo incluso por mí, uno tiene grandes dificultades. Por ejemplo, si le da un dolor, qué pereza ir donde el médico. Si tiene un malestar, qué pereza ir donde el psicólogo. Cosas como esas, donde el psiquiatra, etcétera, etcétera. Hay muchos mitos alrededor de este tipo de situaciones. Bueno, entonces, volvemos al síntoma clave. Sí. El síntoma clave se llama tristeza. ¿Sí? Ajá. Viene usted presentando episodios de tristeza cada vez recurrentes, ¿sí? Esos episodios de tristeza se ven haciendo más intensos. Esa intensidad de esos síntomas está afectando su funcionamiento. Sí. ¿Siente usted que que actividades que usted en algún momento disfrutaba antes, usted siente que ya no las está disfrutando de la misma forma? ¿Sí? Su patrón de sueño se ha afectado, su patrón de alimentación se ha afectado, y estas dos preguntas son muy interesantes porque muchas veces o antes asociábamos depresión a insomnio, depresión a pérdida del apetito, y resulta que no. Hay personas que al contrario, pues si no tengo ganas de hacer nada, pues ¿a qué me levanto? Pues yo me quedo durmiendo en la cama todo el día. Sí.
pero pues igual es un falso sueño porque la persona se levanta y siente como si no hubiera dormido absolutamente nada, siente como este malestar, repito, haber pasado una mala noche. Y lo mismo con la alimentación, ¿no? Entonces, no, es que el deprimido, si me permiten decirlo de esa forma, es que el deprimido es el que no come, ¿no? Pues hay personas que por los mismos síntomas ansiosos que hablamos ahora, lo que hacen es aumentar la ingesta. ¿Por qué? Por eso que llamamos aquí. Eso que siento yo aquí, es que yo de pronto eso que siento aquí, de pronto si yo como, no lo voy a sentir. Sí, hay personas que dicen, no, es que yo tengo aquí como un vacío en la boca, el estómago, y cuando como se me quita. Ojo con eso, porque a veces hemos condicionado tanto al organismo que la ansiedad que tiene vías de descarga la embolatamos también, porque tenemos condicionado nuestro cerebro. Entonces tenemos que aprender a identificar que son males físicos de males emocionales. No, y desafortunadamente, pues bueno, no podemos evitar meterle a todo esto matemática financiera y sobre todo matemática financiera, no, seguro, y al matemática financiera al sistema de salud. Muchos de estos pacientes que, repito y hago el gesto de aquí, ¿sí? Pasan por endoscopias, pasan por la pHimetría que para el reflujo y que pasan por el medicamento X, casi digo el nombre, y luego pasan por el otro medicamento. Y le hacen exámenes y no tiene hipoglicemia. Y el paciente maluco, y el paciente maluco, y el paciente no mejora. Y ya mi colega gastroenterólogo que está 2 pisos más arriba, al que le mando un saludo, ya el hombre ya, bueno, esto ya qué hacemos aquí, pero es a veces esa dificultad. Y repito, incluso por parte de los mismos colegas, de decirle al paciente, bueno, y si yo le digo al paciente que vaya donde el psiquiatra, ¿qué pensará? O hay pacientes que les cae muy mal eso, hay pacientes que lo reciben mejor, pero le repito, o sea, ya después de que han generado ciertos costos que no son bajos al sistema de salud, a la salud del paciente, al bienestar de la persona, bueno, vaya donde el psiquiatra porque es que la cosa como que es por este lado, pero sí, o sea, es eso, es buscar la ayuda en el momento en que se considere pertinente. Ya cuando estos síntomas están generando incapacidad, ya están generando afectación del funcionamiento de todo tipo, o sea, que también es otra cosa que hay que decir, o sea, no se trata solamente del funcionamiento laboral, o sea, usted puede hacer el esfuerzo, todo el que quiera, y sí, usted llega y se presenta a su trabajo, pero usted llega a su casa y su casa es un desastre, y sus amigos llamándolo a jugar el partido de fútbol de todos los jueves y usted no va, o sea, es que el problema es un problema con uno mismo. Exactamente, no es de los demás ni lo que está pasando, no, entonces, pero a veces hay que ser agudo, para entender qué es lo que pasa, y cuando digo agudo, pues ahí le mando como el varillazo pues a los colegas médicos generales, otros especialistas, a los psicólogos, psicólogas, pues que hay que ser agudo con esto, y no dejar lo que pase, porque pues en última la persona la está pasando mal y la puede pasar tan mal por un estado emocional afectado como cuando usted le duele la cabeza, como cuando le duele la rodilla, como cuando no puede respirar bien, como cuando usted tiene diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, además hay una cosa que es bien importante, y es que a veces no hacemos trabajo interdisciplinario, por ejemplo, o multidisciplinario, porque los psicólogos clínicos en especial deben tener la habilidad para reconocer cuándo es una depresión y cuándo ese estado emocional necesita fármacos. Muchas personas manejan la omnipotencia de creer que solamente con la parte psicoterapéutica, independientemente de si es psicoanálisis, si es un modelo cognitivo, etcétera, este paciente, por ejemplo, va a remitir sus síntomas, y a veces sí pueden tener unos días mejores o unas horas mejores, pero cuando empezamos a sentir que la situación no mejora sustancialmente, porque pueden haber pequeñas mejorías, pero no son representativas y por lo tanto necesitan intervención farmacológica. Sí, uno tiene que, como profesional, uno tiene que bajarse del pedestal, uno tiene que poner al paciente y ofrecerle al paciente lo que necesita, ¿sí? No tiene ningún sentido, doctora, yo manejar un paciente, y eso está demostrado, pero el paciente a punta de pepa solamente no va a funcionar, ¿sí? A ver, así como hace también la el paciente, pepa, digámoslo. La pepa lo que hace es que equilibra la química del cerebro, y eso nos permite lo que llamamos una mejor introspección. exactamente, o sea, y eso
La sustancia tiene nombre, se llama serotonina, ¿sí? La serotonina o se acaba muy rápido o se produce muy poco, entonces hay unos medicamentos que lo que hacen es balancear los niveles de serotonina. Mito es que yo me voy a tomar la pastilla y me voy a sentir feliz, eso es completamente falso, o sea, pastillas para la felicidad no existen, o sea, su estado de ánimo va a estar estable y usted se va a sentir tranquilo. ¿Sí? En últimas, yo no conozco un ser humano que todos los días esté feliz. Sí, todos los días esté triste. Exactamente. Primero, no, es que me va a quitar la tristeza. A usted absolutamente nada le va a quitar la tristeza. El aparato emocional es uno solo. Y si yo le quito a usted la tristeza, me toca quitarle la alegría, me toca quitarle la rabia, me toca quitarle la preocupación, me toca quitarle el miedo. Y eso es imposible. ¿A usted qué es lo que le va a ayudar el medicamento? A que esas situaciones que ya sobrepasan su capacidad de control, las ayuda a controlar un poco, ¿sí? Pero pues si a usted se le muere su hámster, pues usted se va a poner triste. Ahí no hay pepa que valga, ¿sí? No, es que entonces yo quiero algo para no sentirme triste. Señor, señora, eso aquí no va a obtener eso. Entonces, primero, o sea, a punta de pepa el paciente no va a salir. Necesita un acompañamiento psicoterapéutico, así como a punta de psicoterapia, muchos pacientes no salen y necesitan la ayuda farmacológica. Y eso está demostrado y tenemos que tenerlo muy claro. Doctor, entonces eso nos lleva a un punto que me parece que es una esperanza para las personas, sobre todo para aquellas personas que tienen la sensación de que durante mucho tiempo han estado deprimidas, ¿no es cierto? O que sufren de depresión. Y es si la depresión es tratable. Es importante que la gente sepa que, como toda enfermedad, tiene su tratamiento. Por supuesto que sí, o sea, la depresión es tratable, tenemos muchas alternativas de tratamiento para los pacientes, alternativas farmacológicas, alternativas psicoterapéuticas, pero la depresión es una enfermedad que podemos tratar. Preguntas de los pacientes: ¿cuánto tiempo tengo que tomarme este tratamiento? ¿Esto me va a tener que tomármelo toda la vida? Yo soy muy claro con los pacientes y les digo la respuesta: no tengo ni idea. El tratamiento será el tiempo que sea necesario. ¿Sí? Claro. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, el tratamiento mínimo con medicamento eran 6 meses y uno llevaba al paciente hasta 2 años. Sí. Pero resulta pues que empezaron a aparecer estudios, debo decirlo, ¿sí? No estoy declarando conflicto de interés, pero pues uno no sabe al final quiénes son los que pagan los estudios. Muchos pacientes, después de los 2 años de tratamiento a los que se les suspendió, muchos pacientes tuvieron, y esta es la palabra clave porque con ese nombre se diagnostica, tuvieron recurrencias antes de 5 años. Entonces el paciente que antes de 5 años de haber suspendido el medicamento tiene recaído, tiene recurrencias o síntomas depresivos, es un paciente que debe tomar medicamento. ¿Hasta cuándo? Hasta nueva orden. ¿Sí? Así es. Entonces toca hacer ejercicio. Entonces, mire, esto es como sufrir de la presión, como sufrir del azúcar, o sea, es poner las cosas como en esos términos para que sea la cosa como más fácil y más llevadera para los pacientes. Ahora, volvemos e insistimos, hay depresiones que son reactivas, que son transitorias, que pueden durar 8 días, 15 días, 6 meses, etcétera, y pasan. Pero ya cuando uno empieza a ver, por ejemplo, esos duelos amorosos no resueltos o esos duelos por pérdida, por muerte no resueltos, entonces uno tiene que decir, bueno, esto ya no es un duelo normal, se convierten en duelos patológicos, en esos duelos enfermizos que nos agobian y que nos mantienen ahí de una manera circular detenidos en esa pérdida. Que por alguna razón siguen allí y digamos que ahí el acompañamiento psicoterapéutico es vital, es casi que la piedra angular, pero pues cuando el malestar del individuo afecta su funcionamiento, pues el apoyo psicofarmacológico es clave y toca darlo. Bueno. Así es. Doctora, quiero hacer 2 anuncios para que hagamos una pequeña pausa. El primero, desde el día de mañana nos vamos a estar conectando desde la fanpage de Lucía Nader Asociados para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Cuando esté el programa en directo pueden ingresar al programa y darles seguimiento para que les lleguen notificaciones del programa. Y el segundo anuncio es el que tenemos para el 28, doctora. No sé si usted me quiere ayudar con eso. Claro que sí. Nosotros el 28 de noviembre a las 6 de la tarde, de 6 a 8, vamos a tener una cata de vinos para solos y solas. Creo que usted está acompañado, entonces no lo vamos a invitar. Bueno, para solos y solas, para personas que estén solteras,
para personas que estén separadas, viudas, divorciadas, etcétera, o aquellas personas que necesitan de alguna manera como refrescar, compartir opiniones. No es una conferencia, no es un seminario, es simplemente un encuentro de hombres y de mujeres que quieran no solamente saborear una buena cata de vinos, una magnífica cata de vinos, sino que también quieran compartir, tengan la posibilidad de reflexionar, de conocer otras personas y que no tengan esa sensación de que están solos en el mundo cargando problemas. Usted tiene la información donde se pueden dirigir. Así es, doctora. Para inscribirse es muy sencillo, simplemente deben escribirme en el WhatsApp 322-423-2323, que se anuncia en repetidas ocasiones detrás de nosotros, y sencillamente pues yo les envío las instrucciones para la inscripción y ya están montados en el evento, doctora. Bueno, hay una cosa, doctor, y es que siempre se piensa que la depresión es mucho más común, por ejemplo, en personas adultas, o en personas que se llaman en la tercera edad, o las personas viejas, o aquellas mujeres que pasan, digamos, una etapa crítica, que llegan, digamos, a los 50 años y que la menopausia y las pérdidas hormonales las vuelven depresivas. Yo pienso que hay muchos mitos alrededor de eso. Lo que pasa es que muchas mujeres entre los 50 o un poco más de años se paran frente al mundo, se miran las manos, están vacías, le han entregado la vida a todo el mundo y por ellas no han hecho nada, pues casi que podríamos decir la reacción natural es una depresión, que si se mejoraran las condiciones medioambientales pasaría, a no ser que sea una cosa constitucional, aunque las hormonas tienen influencia. Pero también hay una inquietud y es a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes en juventud temprana, ¿pueden sufrir de depresión? Yo se lo voy a decir con una frase, digamos, un poco, puede sonar catastrófica. Doctora, todo el mundo se deprime. Todo el mundo es susceptible de deprimirse. Sí, claro. Todo el mundo. Los niños se deprimen, los adolescentes se deprimen, los adultos medios se deprimen, los adultos mayores se deprimen. Todo el mundo es susceptible de desarrollar una depresión. ¿Cómo se deprimen los niños? A ver, ¿qué manifestaciones, por ejemplo, presenta un niño deprimido? La primera característica del niño deprimido es las conductas oposicionistas, desafiantes e irritabilidad. Esa es la característica de la depresión de los niños. Encontrar un niño triste no es lo común. Sí, obviamente, pues cuando uno pues ya lo tiene en consulta, ya uno empieza como a hacer la entrevista, pues ya uno encuentra que sí hay tristeza. Por ejemplo, los niños no manifiestan ideas de muerte, ¿sí? Ellos lo que quieren es descansar del sufrimiento que tienen, ¿sí? Sí, ¿no? Y los niños, digamos, cuando... pues debemos hablar de suicidio, obviamente. Sí, cuando un niño hace un intento suicida, lo que busca es eso. No es que yo me quiera ir a dormir para descansar de lo que estoy sintiendo o descansar de lo que estoy pasando. Pero esa es una edad, pero ya es una edad, digamos, más grandecito, 7, 8 años. Exactamente. Pero digamos que sí tenemos niños de 4 o 5 años con síntomas depresivos. Los tenemos. Porque los niños pasan, por ejemplo, esa primera adolescencia que no es a los 14 años y no a los 2 años, en donde empiezan a tener ese negativismo activo, en que entonces, no, yo solo, yo quiero, yo no sé qué. ¿Sí? Entonces viene la confrontación y viene la frustración y bueno. Pero eso no es depresión, eso es una etapa del desarrollo. En nuestra época nos enseñaban a deprimirnos con la abeja maya. Terminaba uno melancólico y triste. No, pero es que verdad. Deprimido. No, sí. La abeja maya era una cosa trágica. Terrible. Buscando, ¿cómo era la abeja maya? Siempre se le moría el amigo. No, pero el que buscaba la mamá era José Miel. José Miel, sí. José. Bueno, Que ese era más triste. más triste todavía, sí. Los adultos mayores también, digamos, tienen sus síntomas depresivos, también tienen ciertas características, pero llama la atención que son muy parecidos a los de los niños. También es con irritabilidad, son demandantes, viene la victimización, esta melancolía ya como pues digamos, entre comillas, propia de la edad. Entonces, a veces reconocerlo es complicado. Claro, súper complicado, súper complicado, porque una de las cosas más complicadas en los adultos mayores es que eso es responsabilidad de todo el mundo, no de ellos. Es decir, todo el mundo le provoca sus estados anímicos alterados, pero ellos no tienen nada que ver con el asunto. Y, pues, para volver otra vez a enredar la pita, muchos pacientes, por ejemplo, con cuadros demenciales, sus primeros síntomas a veces son afectivos. ¿Sí? Entonces a veces empezamos a tratar cuadros depresivos en adultos mayores y resulta que
no mejoran, no mejoran, no mejoran, y lo que hay es un síndrome demencial por allí guardadito. Claro. Otro nudo en la pita, ¿sí? Cuando el paciente tiene unos síntomas depresivos, pero están en el contexto de otra enfermedad que hablaremos en otro momento, que es el trastorno bipolar, ¿sí? Que es la depresión bipolar, ¿sí? ¿Cómo va a estar deprimido si hace 15 días, hace un mes, mejor dicho, estaba enrumbado y eso invitaba a todo el mundo y se gastaba y no sé qué? Sí, y en eso hay que hacer una serie de diferenciaciones y ese es otro programa, doctor, para el cual usted está comprometido, porque ahora cualquier cambio de ánimo, una persona le dice es que usted es bipolar. Eso le ¿sí? iba a decir, doctora. Sí, eso es, Hoy digamos, se maneja mucho, es que él es súper bipolar. Sí, y ahí a veces hay que hacer diferenciaciones entre esos ciclotímicos, los bipolares, los de cambio de ánimo, etcétera, etcétera, o de esas neurosis galopantes que no tienen nada que ver con la bipolaridad, pero que las personas, por ejemplo, empiezan a hacer cara y puño y usted no sabe por qué. exactamente, entonces, pero no sé, se ha prostituido el término de trastorno bipolar, Sí. el término bipolar y no, Sí, resulta sí, que, sí. que padecer trastorno bipolar es una enfermedad que tiene ciertas características, ciertos criterios diagnósticos y ciertas modalidades de tratamiento, ¿sí? La mayoría de las veces pues farmacológicas, pero me imagino que eso lo hablaremos en otro espacio. Sí, señor, pero mire, una de las cosas es quiénes se deprimen más, los hombres o las mujeres. Las mujeres. Sí, ¿no? Es que nosotras sí nos toca la más dura. Sí, las mujeres en grupos de edad media, adultos medios, más o menos promedio de edad entre los 19 y 35 años, mujeres. Por ejemplo, mujeres que tienen unos niveles altos de desarrollo, ¿tienen más tendencia a deprimirse o todo lo contrario? ¿Entre más desarrollo personal hay, menos depresión hay? Lo que pasa es que entre más desarrollo personal, digamos, las necesidades y las expectativas son mayores y a veces hay que relacionar eso con la tolerancia a la frustración. Entonces, ese elemento de la tolerancia a la frustración en estos casos es clave, ¿sí? Porque sí, puede que vaya alcanzando un nivel laboral, profesional, económico alto, pero pues también cómo está su capacidad para soportar en caso de que eso no siempre, no siempre esté así, para soportar lo que significa eso que hablamos ahora, el ser humano contra las metas. Entonces, a veces eso es una lucha a veces muy compleja y la mujer también, por ser mujer, por los espacios que ha ido ganando, pues, y sentir como que, bueno, siempre están detrás de la cabeza de la mujer, es que la mujer la valoran diferente que el hombre, entonces ese tipo de presiones hacen que muchas de estas mujeres caigan en unos cuadros depresivos muy fuertes. Muy Pero severos. además porque hay una cosa, muchas mujeres que se desarrollan mucho profesional e intelectualmente tienden a sufrir, digamos, estados, digamos, de soledad porque no encuentran compañeros de vida. No encuentran fácilmente compañeros de vida. Como le decía una señora muy jocosamente, de las señoras de antes, vea, mijita, si usted quiere conseguir pareja, no parezca tan inteligente. Sí, es a veces como atemorizante las mujeres de exactamente, hay hombres que se sienten intimidados por la belleza, por la inteligencia, por el éxito profesional de otra mujer o de una mujer y muchas de estas mujeres se quedan solas y son mujeres comunes y corrientes, si me permiten el término, que igual bailan, igual se ríen, igual disfrutan, Sí, igual claro. gozan, pero pues a los hombres muchos las ven pues como con ese nivel de éxito profesional o muy lindas o muy inteligentes y uy no, a metros. A metros, sí, y claro, como decía el doctor, la presencia de otras enfermedades, los antecedentes familiares, un entorno a veces hostil con la persona, ya sea hombre o mujer, o con el niño, con el adolescente, y recordemos que en muchas ocasiones unos cuadros depresivos severos pueden llegar a producir alteraciones mucho más complejas, como por ejemplo los intentos de suicidio, los suicidios. Bueno, en fin, la situación se puede empeorar y el mensaje que queremos dejar con esto no es que pues todos nos vamos a deprimir, sino que hay que meterle alegría, optimismo a la vida y la única manera de meterle alegría, optimismo a la vida es buscando la ayuda cuando lo consideremos necesario. Exactamente, la recomendación que uno siempre hace es, o sea, primero reconocer que se está pasando por un estado emocional que es diferente al que se había sentido y que ese estado emocional está afectando el funcionamiento normal. Esa es como la clave. Tercero, siempre tenemos algo para ofrecer a los pacientes. Siempre, siempre, y tengo que ser así absolutista, siempre le podemos ofrecer algo a las personas para que se sientan mejor y pues esto se puede complicar. Como usted lo mencionaba, esto se puede complicar. O sea, si esto no se trata, se puede complicar y se puede complicar muy mal. Además, puede que nuestro sistema de salud tenga todos los defectos del mundo, pero en este momento se puede brindar la atención que las personas necesitan. A lo mejor no con el rigor que se desearía,
pero lo más importante es que siempre tenemos una puerta donde tocar. Exactamente, o sea, sí hay posibilidades y usted lo dice muy bien, doctora, el hecho de que el sistema de salud pues tenga las fallas que reconocemos que tiene, no significa que la persona no pueda acceder a donde un médico, pueda acceder a donde un psicólogo, inclusive de una enfermera de un centro de salud, se le puede dar la posibilidad de decirle, mira, me estoy sintiendo de esta forma y la persona está capacitada, está en la posibilidad de darle una orientación a esa persona para que reciba la ayuda que necesita. Doctor, y no nos podemos ir sin hablar así muy brevemente si el abuso del alcohol o las drogas puede ocasionar cuadros reactivos de depresión. La respuesta es sí. Sí, a veces y esto es muy interesante, doctora, porque muchas veces los pacientes empiezan a consumir sustancias, el nombre que usted quiera, cuando ya tienen un nivel hedónico bajo, o sea, ya hay unos síntomas depresivos, sienten que a través de la sustancia que sea o de la conducta que sea, porque el juego digamos que también puede llevar a eso, pues sí, logran un nivel de disfrute, pero después de eso vienen unos síntomas depresivos que pueden ser más intensos que de pronto los que tenía antes. Entonces sí, las sustancias y digamos conductas que pueden llevar a síntomas depresivos. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una ilustración importante sobre este tema y es un tema inagotable, de tal manera que vamos después más adelante en otros programas y con la disponibilidad del doctor Rafael Montagut para que hablemos de otras, enfermedades o condiciones que pueden limitar nuestra vida. Doctor Rafael Montagut, muchísimas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto a ustedes por la invitación. Hablando de estos temas, porque la idea es que tenemos cerca un fin de semana y la idea es que lo gocemos, lo disfrutemos. Juan, mil gracias. Así es, doctora, a nuestros seguidores agradecerles por acompañarnos y recordarles que mañana estamos desde la fanpage de Lucía Nader Asociados y no por nuestro perfil. Lo mismo a los seguidores del Corrillo de Mao y de Oye Cali para que estén muy puntuales desde las 2 de la tarde. Sí, señor, y a todos y a todas un abrazo muy, muy especial y un resto de tarde muy feliz.